Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el doctor Julio César Cueva García, destacado penalista, constitucionalista de la ciudad y del país. Ingeniero. Así es, Elcidito, muy buenos días al doctor Julio César Cueva y gracias por estar con nosotros. Como usted dice, destacado penalista, máster en Derecho Constitucional, con quien tenemos el gusto de dialogar ahora que todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, con los nuevos miembros electos, sobre todo su presidente, con anteriores presidentes como el señor Terán, está en la picota y está en controversia. Alguna vez nos dijo el doctor Julio César Cueva algo real, que aquí en el Ecuador no hay una justicia, sino lo que hay es una injusticia. Y esa es la verdad. En el país no funciona la justicia, sino la injusticia en el famoso función judicial, desgraciadamente. Vamos a ir con las primeras preguntas de don Alcides Montilla García para nuestro distinguido invitado. Un saludo pues para el doctor Julio César Cueva García. ¿Cómo le va, doctor? Quisiera saber... Alcides, buen día, Andrés, buen día. Gracias por la invitación. Oiga, doctor, ¿cómo tomó usted la elección de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura? Por ahí ya le han dicho que tiene que resolver una cantidad grande de problemas en los 6 meses que va a estar en vigencia. Hablan de una cantidad de puntos o problemas que él, pues en esos 6 meses, no sé si los podrá resolver, pero no. Pero quisiera primero saber su comentario, doctor. Bueno, creo que la designación del doctor Godoy es uno de los movimientos de tantas fichas que se han hecho últimamente a nivel de Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, para poder ir alineando los intereses de ciertos grupos políticos por tomarse los próximos concursos para designación de funcionarios, específicamente el del nuevo Consejo de la Judicatura, porque él solo va a estar 6 meses, y el de la fiscal general, que es la joya de la corona. Estos son movimientos para ir acomodando el tablero político al interior del Consejo de Participación, por un lado, porque ya hemos visto lo que ha pasado ahí, por otro lado en la Judicatura, todo tendiente a garantizar que ciertos grupos que se sospecha están vinculados a la delincuencia organizada se tomen la justicia por el lado de la Fiscalía y también por el lado del Consejo de la Judicatura, que evidentemente pues, es el que controla a los jueces. Se ha dicho también que él debe de encargarse de investigar todo lo relacionado con la venta de cargos administrativos que fue detectada en junio pasado y que está en investigaciones en la Fiscalía, por ejemplo. Bueno, se hará como todo normal en este país, se hará en cuanto a los enemigos y se harán de oídos sordos, frente a los amigos, porque gran parte de nuestro problema es idiosincrasia de pensar que el cargo es para servir a unos y perjudicar a otros. Yo no le auguro realmente a estos 6 meses, no le veo que vaya a pasar nada bueno, por lo menos no creo que vaya a pasar nada bueno, honestamente le digo. Pero me preocupa que lo que venga después de 6 meses sea peor. Mire, por ejemplo, algo tendrá que decir el doctor Godoy respecto a estos jueces, servidores judiciales que han sido involucrados en los casos Metástasis y Purga, porque de algo de esta son presuntos delincuentes que investiga la Fiscalía, pues, doctor. No le va a decir nada porque lo que máximo podrá manifestar es que ya el consejo anterior o los miembros del consejo anterior presididos por el doctor Román ya tomaron una decisión. ¿Qué más va a hacer? En el peor de los casos, que se descubra durante estos 6 meses otro caso de corrupción, tiene 2 opciones. Lo mismo que hicieron los anteriores, suspender y destituir a unos, o simplemente decir que van a esperar por el principio de inocencia, y eso se hará dependiendo de si son amigos o enemigos. Entonces, si te alineas conmigo, vamos a esperarte el principio de inocencia, a ver si es que al final te condenan. Y si eres enemigo y no te quieres alinear, entonces pues habrá que sancionar para que la justicia funcione como debe ser. Estamos en el viejo país, esa es la verdad. Yo no creo que vaya a haber ningún cambio, no por lo menos para bien. Y no solamente es a nivel de justicia, es a nivel general. Y esto es culpa que tenemos nosotros, Alcides. Nosotros los ciudadanos somos los culpables, porque nos hemos preocupado de otras cosas y hemos dejado que poco a poco grupos políticos con intereses en algunos casos
con sospecha de intereses asociados a la delincuencia organizada se tomen espacios de poder. Y lo que estamos viviendo son las consecuencias. Pero todavía estamos a tiempo. Si no hacemos algo, repito, en 6 meses lo que va a pasar es que vamos a tener un Consejo de la Judicatura aliado con la delincuencia organizada y un fiscal general aliado con la delincuencia organizada. Y si ese es el caso, vamos a tener que simplemente apagar la luz y cerrar la puerta, porque este va a ser un país que de hecho va a tener problemas a nivel internacional, porque nadie va a querer tratar con un país que está tomado por la delincuencia organizada. En la última consulta popular, ¿verdad? Se aprobó esto de la creación de unidades judiciales, pero tendrán que buscarse los recursos para poder aplicar este pedido de la consulta, ¿no? Que se enfocan necesariamente en esto de las garantías jurisdiccionales, ¿verdad? Habrá la necesidad de que el doctor Godoy vaya a Carondelet pues, a buscar los recursos, ¿no? Bueno, el Código Orgánico de la Función Judicial que apareció en 2009 hablaba de jueces de violencia intrafamiliar. Se demoraron años en crear los juzgados de violencia intrafamiliar. Acaba de suceder una de dos cosas: o se van a demorar años en crear las jurisdicciones para materia constitucional, o lo que harán en algunos casos, ¿verdad? En ciudades grandes van a buscarse 2 o 3 jueces que quieran salir de su materia especializada, civil, penal, laboral, qué sé yo, y los van a poner a trabajar en materia constitucional. Pueden hacer cualquiera de las dos cosas. En el segundo caso, mandar jueces de unas áreas a otras para crear estos nuevos juzgados, no va a ser mayormente el presupuesto, porque realmente van a seguir estando ahí, solo que van a cambiar la denominación. En el otro caso, pues si van a traer jueces nuevos, sí van a tener necesidad de un presupuesto, y si ese es el caso, sí se van a demorar mucho. El anterior presidente de la Judicatura, el señor Álvaro Román, hablaba en su momento de la posibilidad de que se apruebe un proyecto de código de ética para jueces y todo lo que tiene que ver con personal judicial. ¿Qué sabe de esto, doctor? No he sabido, pero así es, la ética, los valores, los principios los lleva uno por dentro, no están en un papel. Porque si vamos a eso, nuestras leyes no son necesariamente malas, no, de hecho hay unas que son muy buenas. Dicen, por ejemplo, no robar, la gente roba; no coimar, la gente coima; no violar, la gente viola; respeta el pare, la gente se pasa el pare. Entonces, es la muestra de que el papel aguanta cualquier cosa, pero es lo que cada uno lleva adentro lo que hace que usted actúe con ética, con valores, con principios, ¿verdad? Entonces, no hay un código que vaya a resolver esto si usted en su interior no tiene ninguna voluntad de hacerlo. De tal manera que haya o no existido la intención, haya no existido el borrador o el código, iba a ser simplemente, como todo en este país, un saludo a la bandera. Mientras nuestra mentalidad tercermundista no cambie, no hay código que aguante. Doctor, es cierto que Godoy tendrá muy poco tiempo como presidente de la Judicatura, pero también muchos hablan de su dependencia de los movimientos políticos que están atrás de la elección de los nuevos jueces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Habrá alguna observación especial que hacer a la gestión de Godoy? Bueno, hay que dejar que empiece a actuar, pero es que ese es el problema que yo tantas veces probablemente, Alcides, me habrás escuchado mencionar, que mientras el Consejo de la Judicatura tenga una génesis política, esto lo vamos a discutir con Godoy, con quien venga. ¿Por qué? Porque y tiene que ser un tema también de mentalidad. El que llega ahí no por méritos propios, sino por favores políticos, debe favores políticos. ¿Ok? Entonces está dependiendo de que esta gente lo siga apoyando; lo contrario, mañana está en un juicio político. Entonces, mientras la génesis de quienes ocupen estos cargos es política y no técnica, ellos seguirán sometidos al poder de turno o al grupo que tenga más votos en la asamblea. Entonces, no espere usted que pase mucho, no espere usted que haga mucho, porque el ecuatoriano también es muy arraigado al cargo, se siente importante. El ecuatoriano en general tiene un gran problema psiquiátrico, esa es la verdad. Deberíamos pasar todos por una pericia psiquiátrica, porque lo que tenemos es el yo lo tenemos hipertrofiado, ¿verdad? Entonces soy primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces cuando llegan al cargo público se aferran con una vaina como que de eso depende la vida. Y entonces están dispuestos a hacer cualquier cosa por sostenerse, y eso implica automáticamente ser serviles al que tiene el poder en el turno. No necesariamente es el ejecutivo, a veces son grupos de poder en el legislativo. Y lo que usted tiene como resultado es una justicia a merced de la política.
Doctor Cueva, ¿qué tanto de seguro está la elección de Godoy de presidente de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana? Porque ahí hay un recurso que ha presentado un observatorio de control ciudadano. Inclusive sé que hoy día la jueza donde recayó esta causa va a determinar en una audiencia si es que se han vulnerado derechos en la designación de Godoy. O sea, le pregunto esto porque también hay otros reclamos que entiendo yo que lo va a hacer Dunia Martínez, que en principio fue la elegida como presidenta de la Judicatura. Entonces, recapitulando la pregunta, ¿qué tan seguro es o qué tan segura es la elección de Godoy de presidente de la Judicatura? Difícil decirlo en un país en donde usted ve burros volar, porque puede ser que esa jueza obedezca a otro grupo de poder y lo que diga es lo que no se quiere y se tire abajo la designación, como puede ser que se deje presionar, ¿verdad? O comprar, que puede pasar de todo en este país, no digo que necesariamente va a ser así, y decida pues decir que no han violado o no se ha violentado ningún derecho. Por eso le digo, en este país uno de los grandes problemas que tenemos es la inseguridad jurídica, porque aquí usted en materia de leyes o de decisiones del poder político, incluso judicial, usted ve burros volar, desgraciadamente. Ayer cuando Godoy fue a una visita protocolaria a la Corte Nacional de Justicia, hay muchos jueces, escuché, como que no le tienen mucha confianza al doctor Godoy, que por lo demás dijo que iba a ser pues una persona, una especie como de ave de paso, porque iba a estar 6 meses en la función de la judicatura. O sea, no sé, como que interpreto como que se quiere o no se quiere actuar, como que se quiere poner mano firme o como que no se quiere poner en un cargo tan importante como el de presidente de la Judicatura. ¿No le parece, doctor Cueva? Es que no hay ninguna voluntad política de servir. Los grupos que están alrededor de todo esto no tienen ninguna voluntad política de servir. La voluntad que hay es de servirse. Repito, o sea, la designación de él, que solo va a durar 6 meses, es una especie de globo de ensayo y es un movimiento de fichas políticas que todas tienen un común denominador o un objetivo definitivo, que es tomarse la asignación de la nueva judicatura. Y le repito, porque esto también pasa por los movimientos de decisiones y de gente en el Consejo de Participación, y obviamente hacerse con la corona de la justicia, la joya de la corona de la justicia, que es la Fiscalía General del Estado. Básicamente Doctor, apunta a eso. No se deje usted distraer, Alcides, es lo que le quiero decir. Que sí, que se nombró, que nos nombró, que sancionó un juez. No se distraiga. O sea, tenga claro el horizonte. El horizonte es poner al nuevo fiscal general y el nuevo Consejo de la Judicatura, porque ellos van a actuar 6 años. Olvídese de esos 6 meses. Esto no, está diseñado para garantizar que los que vengan sean de tal o cual grupo para poder controlar la justicia 6 años. Y detrás de eso está la delincuencia organizada. No crea que ellos están de simples espectadores tampoco. no, por eso mismo, y además yo le digo, ¿no? Este reglamento que ha presentado un vocal correísta en el Consejo de Participación Ciudadana, el reglamento para la elección del fiscal, ahí está el germen de donde va a empezar toda esta trama, que va a terminar, como usted dice, en la elección de la nueva fiscal o de nuevo fiscal, doctor. Sí, por supuesto, y si no pasa ese borrador, buscarán otro o mandarán a alguien que impugne a tal persona. Fíjese usted cómo pasó con la última designación, no sé si fue, creo que de defensor público o algo por el estilo, entonces terminó el sexto. Entonces, por eso le digo, aquí no hay garantía, aquí el conocimiento, la probidad, los valores, los principios no son las reglas que rigen los concursos, sino los intereses políticos de que tienen la capacidad de mover las fichas para que usted vaya, aunque usted sea un conocido delincuente, ¿verdad? No me refiero, quiero ser claro, no me refiero al doctor Godoy específicamente, estoy hablando en general, en abstracto, ¿verdad? Porque hemos visto de todas estas cosas. O sea, es increíble que gente de la judicatura esté procesada por tráfico de influencias. No solo eso, usted los ve causando incidentes y a todo aquello que ellos deberían haber corregido de una forma u otra cuando estaba en el cargo, ahora lo están aplicando. Ahora entendemos por qué no lo corregían. Que recurso a un juez, que me enfermo, que cambio de abogado, que yo también me voy a enfermar, que no escucho, que lléveme a la corte, que quiero que me vean, que en el internet no escucho bien, que no me siento bien, que en el metaverso no me veo guapo. O sea, ese tipo de cosas que ellos debieron haber combatido desde la judicatura, resulta ser que, claro, ahora entendemos por qué, porque en algún momento les iba a servir, hoy las están usando. Entonces, repito,
Así el problema no es de leyes, el problema es de mentalidad. Mientras tengamos esa mentalidad tercermundista, no vamos a ninguna parte. Pero además, mientras la génesis del Consejo de la Judicatura y de otros cargos sea de índole política, ¿verdad? Usted no va a tener los resultados que la gente espera y aspira. Pero para eso la ciudadanía tiene que estar detrás. Ya está más que probado que cuando la ciudadanía mete ficha, como se dice vulgarmente, esta gente corrige la conducta, porque claro, ya es otro el cantar. ¿Por qué cree usted que aprobaron las reformas que pedían los términos en que la pedía el presidente? Que se dieron cuenta de que si hubo una votación mayoritaria en la consulta, esa votación, si ellos torpedeaban eso, en 4 o 5 meses que vienen las legislativas les iba a pasar factura. ¿Por qué cree usted que en vez de hacerlo la Comisión de Justicia crearon una comisión especial donde estaban todos los partidos, poco y más? Porque cada uno quiere el pedazo del pastel para salir mañana en la campaña y decir: yo aprobé las reformas que tú me ordenaste en la consulta, dame el voto para hacer... Bueno, ahí está el resultado, ahí está la respuesta. Entonces, si no hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de la génesis de la estructura de lo que tiene que ver con la justicia, nos volveremos a sentar, usted dígame cuándo, y vamos a volver a tener exactamente los mismos problemas y exactamente la misma opinión. Las 9 de la mañana, 40 minutos, 9 de la mañana, 40 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Julio César Cueva García, constitucionalista. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, adelante. Muchas gracias, Alcidito, también a los oyentes que se comunican a través de nuestro WhatsApp y también a través de el Facebook, Radio Atalaya 680M, por ejemplo, Guacho Palacios, que nos manda saludos y confirmación de muy buena sintonía. Y ya vamos a seguir leyendo otros más de los que estamos recibiendo poco a poco aquí y a través del sistema de emisoras Atalaya. Lo que ha dicho el doctor Julio César Cueva yo creo que es sumamente importante. Esta misma conversación que ya la hemos tenido y que la estamos teniendo hoy, con algún cambio de color por ahí en algo, con algún cambio de olor, con algún cambio del día, la fecha, pero va a ser la misma después de poco tiempo, y también después de bastante tiempo, porque aquí no, en el tema de justicia no hay una verdadera voluntad de cambio, y más bien con la parte política, con la parte de mafias empresariales, de mafias sindicales, con mafias que tienen que ver con estatales, etcétera. Siempre le quieren meter la mano a la justicia de una u otra manera. Esa es una cosa tremenda. Y yo por eso le quiero preguntar, aprovechando el poder de síntesis y lo didáctico que es el doctor Cueva, es que nos diga, a ver, hoy por hoy, ¿cuál es el mayor o lo más importante que tiene que acometer el Consejo de la Judicatura? ¿Por dónde debe de empezar y a dónde debe de ir inmediatamente dentro de los múltiples problemas que existen en la justicia ecuatoriana? Como para decir de aquí a enero, que tienen su periodo, ojalá que no lo prorroguen, que los concursos no se demoren y tantas cosas que ocurren también en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que deberían de hacer lo más pronto posible? Gracias, Andrés, buen día, un gusto saludarte nuevamente. Simple. Igual. Crear el expediente electrónico. Y te voy a explicar por qué. Si tú creas el expediente electrónico, yo ya como abogado no necesito ir a la corte y simplemente me meto al sistema y reviso el expediente como que si fuera un libro de Kindle. ¿Ok? Entonces, primer punto. Eso me va a permitir hacer ¿qué cosa? El segundo paso. Crear los juzgados, por lo menos en materia penal, crear los juzgados y los tribunales penales y todo lo demás en el metaverso. Es decir, ya el juez no necesita ir a la sala de audiencia. No hablo del Zoom, yo estoy hablando del metaverso, otra cosa parecida, pero tiene sus variantes importantes. ¿Eso qué me va a permitir a mí? En el metaverso. Sí, señor. ¿Y qué me va a permitir eso a mí? Ya hay gente que está trabajando eso en otros países para temas de justicia. ¿Qué me permite eso a mí? Que yo no tenga ningún contacto con el juez. Porque yo puedo estar en China conectado revisando el expediente, hacer mi audiencia y el juez puede estar en Rusia. ¿Ya? ¿Qué beneficio tiene eso?
que además paralelo a esto tú lo que tienes que hacer es declarar, porque ya se puede, la Corte Constitucional lo avaló porque lo hizo con los jueces anticorrupción, que todos los jueces en materia penal, por ejemplo, tengan competencia territorial nacional. Entonces, te doy un ejemplo. Se comete el delito en Guayas, se sortea electrónicamente y ese sorteo automáticamente se hace entre todos los jueces a nivel nacional porque todos tienen competencia territorial nacional, excepto los de Guayas. Entonces resulta ser que Andrés lo va a juzgar un juez que probablemente, porque tampoco vas a saber dónde está, esté sucumbidos. El secretario de las finales está en Calceta, el fiscal probablemente esté en Machala, y no necesitan ni encontrarse, ni verse, ni nada por el estilo, porque simple y llanamente lo que tengan que revisar lo revisan en el expediente electrónico. Entonces es más difícil localizar al juez, buscar al juez para comprarlo, para amenazarlo, para intimidarlo. Ahora, esa información personal del juez, porque no puedes tener jueces sin rostro, tiene que ser especialmente protegida en la ley de tal manera que nadie pueda acceder a la información del juez sin que eso le genere una alarma a la fiscalía y al juez, para saber que alguien lo está tratando de localizar y evidentemente le den protección. Si tú logras hacer eso, que se puede hacer porque es simplemente tecnología, vas a reducir grandemente el tema corrupción. Porque ya no teniendo al juez aquí a la vuelta de la esquina para irlo a buscar y esperar que salga de la oficina, o amenazar o amedrentar, no saber de hecho ni siquiera dónde está, dificulta las cosas y te permite incluso un mayor y un mejor control. Y le das más seguridad a los jueces. Eso es lo que deberían hacer. Eso es cuestión de tecnología. Las leyes ya están. Es cuestión de tener voluntad política. Y eso, si tú me preguntas, no demora 6 meses. Y eso se llama catálogo electrónico, ¿así? No, el expediente electrónico. Expediente el expediente electrónico. electrónico Okay. que físico es como hoy por hoy, en vez de ir a la librería a comprar un libro, lo compras en internet, ¿verdad? Y puedes pasar la página y lo puedes subrayar. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces yo ya no tengo que ir a la unidad judicial. Además te quitas esos elefantes blancos de encima y toda esa plata que gastas en seguridad que no hay, en limpieza que no hay, en mantenimiento que no hay, y en espacios para bodegas y todo lo demás, se acaba. Entonces ese presupuesto lo reviertes en inversión de tecnología y en capacitación de los jueces. Es decir, ni siquiera es que necesitas más presupuesto. Probablemente hasta te pueda sobrar plata porque va a llegar un momento en que ya implementado en la plataforma, ya los recursos los podrás reutilizar tal vez en tener más jueces, en seguir actualizando la tecnología. Pero no hay voluntad política. ¿Y sabes por qué no hay voluntad política? Porque si aplican eso, se acaba un porcentaje importante de la corrupción. Entonces no hay voluntad de acabar con la corrupción. Eso es mentira. Sí, lo que tú dices es verdad. La voluntad es de acabar con la corrupción de los otros, pero cuando tiene que ver con los interesados, ahí sí ya no. O sea, es como allá vamos a acabar con la corrupción que hacen tales y cuales, pero de los del grupo que están al mando, en ese caso no, Julio. Exactamente, exactamente. Entonces la justicia se ha vuelto una mercancía porque ha servido para atacar, para proteger a los aliados y atacar a los enemigos. Y la justicia es completamente todo lo contrario, porque supuestamente la balanza tiene que servir para eso, para equiparar las cosas, no para desbalancearla. Esto es todo lo contrario. Pero es parte de nuestra absurda idiosincrasia que mientras no cambie, tampoco va a haber ley que funcione, ¿no? Así es, así es. Oye, antes de continuar, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Queremos dar la mala noticia del fallecimiento de una verdadera gloria de la música y de pues no solo de la música, sino de las artes, el talento ecuatoriano. Ha fallecido ya poco mayor, 90 años, doña Fresia Saavedra, la señora del pasillo. Ha fallecido, ya estaba mal de salud. Aquí estuvo en la radio hace unas 2 semanas Hilda Murillo, su hija, y realmente lamentamos el fallecimiento de doña Fresia, que hasta el último estuvo dando clases en la Escuela del Pasillo, que está justo ahí donde está el Museo de la Música Nacional en Puerto Santana, aquí en Guayaquil, y pues nos sumamos a sus familiares más cercanos y amigos en este momento de pena, y nos solidarizamos, don Alcidito. Así es, oiga, con gran pena, pues, lamentablemente
se ha ido la dama del pasillo, cuánta cantidad de música ha dejado en el pentagrama nacional del Ecuador, doña Fresa Saavedra. Lamentamos su pérdida, lamentando su ausencia definitiva y esperando que todo lo que hizo en bien de la música siempre siga siendo recordada por todos los ecuatorianos. Ingeniero Mendoza. Así es. Eso es lo más importante, que se recuerde toda su gran labor y su gran legado. Yo quería, volviendo, porque vamos a tener tiempo de seguir haciendo, y el fin de semana seguramente en el programa de que tenemos dedicado a música ecuatoriana con Jimmy Rosalino Quintero, lo vamos a ampliar, el homenaje para Fresia Saavedra, la señora del pasillo. Volviendo al tema que nos atañe, le pregunto al doctor Julio César Cueva y el nombramiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque aquí entrevistamos la semana pasada al doctor me parece que a Merck Benavides, al doctor Merck Benavides. Sí, correcto, así es, así. Y nos dijo que eso le iban a poner todo el acelerador del caso, pero yo no creo que de aquí a enero puedan nombrar a los nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia. No sé cómo lo ve usted, siendo muy prácticos y reales. Eso no va a pasar en 6 meses, por varias razones. Primero, porque organizar el concurso toma tiempo, vienen las impugnaciones, vienen las típicas acciones de protección y los escándalos para poder bajarse a uno, subir a otro. No hay una voluntad política tampoco, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si en 6 meses ya debe estar avanzado el concurso de fiscal general, que ya debe haber empezado y no comienza. Si no hay un claro tablero político, nadie va a poner jueces en la Corte Nacional, porque poner jueces en la Corte Nacional significa saber si van a bajarse o no el caso Purga, Metástasis, Plaga. Esa es la verdad. Si se van a bajar la sentencia de Correa. Entonces, creo que van a quemar tiempo para ver cómo se organizan las fuerzas políticas en estos próximos 6 meses en cuanto a las legislativas y a las presidenciales, para ver ese muñequeo político, quién va finalmente a tener más poder. Y ese es el que va a terminar tratando de poner a los jueces, de tal manera que no creo que en 6 meses vaya a pasar nada. Porque incluso teniendo la voluntad política habrá quienes quieran no sabotearlo, porque este país es del sabotaje. Fíjese usted que cuando alguien quiere hacer algo bien, lo sabotean porque quiere no dejarlo crecer políticamente. Entonces, por eso se dice que el ecuatoriano es como el cangrejo en la olla, ¿no? Está subiendo uno, pues hay otro que se lo quiere bajar. Entonces, creo que en 6 meses no va a pasar mucho. Tal vez en cuanto a las formas se inicia el concurso y todo, pero en el camino ya vamos a ver qué. Eso define. Lo mismo que pasa que con el consejo, el tema de fiscal general, ¿no? Fíjese que yo creo que ya faltando menos de un año para tener que reemplazar a la doctora, ni siquiera se ha comenzado. Y eso puede obedecer al hecho de que lo que probablemente quieran hacer unos es prorrogarla, y lo que otros van a querer hacer es decir, no hay prórroga, y entonces hay que poner el típico subrogante, ¿no? Que no será el actual, que es un buen funcionario, por si acaso, el doctor Toainga. Buscarán a otras personas. Y así nos pasamos en el país de los encargados. ¿Cuántos años estuvo encargada la Contraloría? ¿Y cuántos años estuvo encargado otros importantes? Largo, la Contraloría estuvo... Y la superintendencia de bancos, doctor, que eso sí que va para largo, ¿eh? Claro, entonces, por eso le digo, entonces, ahorita no va a haber, mientras no se defina el tablero político y definitivamente sepamos quiénes son, cuántos son y dónde van a estar en la asamblea, y quién finalmente va a terminar siendo el presidente, si lo van a reelegir a Daniel Noboa o no. No creo que todo será simplemente en las formas, pero no habrá realmente la voluntad de ejecutar un cambio en la Corte Nacional de Justicia, ni en ninguna otra institución. Don Alcides Ezequiel Montilla, 9:51. Doctor Cueva, hablemos de las reformas tanto al COIP, 10 delitos y una al Código Orgánico de Extinción de Dominio, que fueron aprobadas en la consulta popular, que ya se han publicado en el registro oficial el 12 de julio. Poquito tiempo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando todavía estaba esto en análisis en la asamblea, que usted hablaba primero de que aumentar las penas, pues no es que va a resolver el problema de la delincuencia o del crimen organizado,
pero que también veía a veces como alguna contradicción entre las reformas al COIP, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del asesinato y en el caso del femicidio, que podrían provocar que alguien vaya y presente una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Estoy leyendo la tira que publicó El Universo de todas estas reformas y yo no sé si es que alguien por ahí vaya a detectar alguna infracción inconstitucional y vaya a la Corte. ¿Qué dice usted, doctor? Yo pienso que los grupos de feministas que tanto lucharon con toda razón para que se incluya el delito independiente de femicidio van a demandar la inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad y de proporcionalidad. Porque en estos momentos en el Ecuador matar a un hombre cuesta 26 a 30 años y matar a una mujer cuesta 22 a 26. Por lo tanto, desde el punto de vista penal, por así decirlo, matar a una mujer cuesta menos. Y eso es inaceptable bajo todo punto de vista. Salvo que la Asamblea empiece ya en la Comisión de Justicia a tratar una reforma integral al Código para incrementar la pena en el femicidio e incluso aumentar las penas en otros delitos que no fueron materia de la consulta para igualar nuevamente el código. Porque el código en estos momentos, si usted me pregunta, es un código desbalanceado, un código desproporcionado. Ya quedó deformado, hay que volverle a dar forma y para eso hay que hacer una reforma integral que permita igualar la proporcionalidad que se perdió, la dosificación que se perdió en unos delitos con la reforma materia de la consulta popular. Pero creo yo que el legislativo puede no tener mucho interés en eso porque ahorita están más bien acomodándose con miras a las próximas elecciones. Pero los grupos feministas creo que van a ser los primeros en mandarse una demanda de inconstitucionalidad y pedir por lo menos que los delitos que están vinculados con la muerte, que son los que generan la desigualdad, no entren en vigencia mientras no se resuelva esta inconstitucionalidad, que la Corte se las va a dar. No hay forma de que la Corte pueda decir que el femicidio tiene una pena más baja que el asesinato, no hay manera de que puedan decir eso. De tal forma que espere usted noticias pronto. Pero bueno, podrían, por un lado, podría la Corte Constitucional por iniciativa propia, al observar alguna incongruencia en todas estas reformas, decir, bueno, vamos a analizar la inconstitucionalidad de lo aprobado por la Asamblea, podría ser, ¿verdad? Porque además, mire, ¿qué pasa con las penas que se han aumentado? El ciudadano dice, pero si las cumplen, pues oiga, pues no es que le van a pegar, a poner 30 años y resulta que a los 10 años ya sale libre. No, pues tampoco así, pues, doctor, ¿verdad? Lo que ocurre es que parte de la reforma es que se incrementó el catálogo de delitos que no son susceptibles de régimen abierto y régimen semiabierto. De tal manera que eso de que ya no cumplían la pena completa, por lo menos en los delitos más graves, se acabó. De hecho, hay otros delitos que al incrementarse la pena y superar el umbral de los 5 años, automáticamente dejaron de ser susceptibles de suspensión condicional de la pena, porque la figura de la suspensión condicional de la pena opera para delitos cuya pena en el código sea inferior a 5 años. Si un delito tenía de 3 a 5 y hoy tiene de 5 a 7, ese delito automáticamente ya dejó de ser susceptible de suspensión condicional de la pena. Entonces, en ese sentido no es que se han empeorado las cosas, han mejorado las cosas porque el catálogo de esos delitos se incrementó. Es decir, y ahora son más los delitos por los cuales si yo soy condenado, cumplo pena completa o no puedo suspender el cumplimiento de la pena. Por ahí no hay el problema. El problema es que te lleguen a condenar. Entonces, si no, el incremento de penas por sí solo no resuelve el problema. Se requiere es reducir sustancialmente los niveles de impunidad que en el Ecuador son escandalosos. Oiga, doctor, no podemos dejar de preguntarle la verdad, ¿no? Respecto a lo ocurrido ayer en la Asamblea, ¿no? Que salvan con votos, no creo que con argumentos, sino con los votos, salvan a Terán y a Barreno de ser censurados y por ende, pues, inhabilitados para 2 años en las funciones públicas, ¿verdad? ¿Cómo ve usted, cómo mira usted, cómo analiza usted este pronunciamiento de la Asamblea?
Bueno, no hay nada ahí que me sorprenda. De hecho, lo contrario me hubiera sorprendido. Puede ser por dos razones. La una, que esta gente hizo tantos favores que los está cobrando ahora sí con la no censura, e incluso con el no uso de información que probablemente tenga, que hubiera afectado a más de uno ahí, de tal manera que favor con favor se paga. Lo otro es que los han salvado para poderlos tener ahí, para usarlos de fichas en la justicia en algún otro momento. No le extraña a usted que los termine viendo en algún concurso, si es que no los condenan, ¿no? En los temas penales. Y Claro, además pues sí, para sí. quitarle cierto peso, por así decirlo, a los casos penales, aunque no tienen absolutamente nada que ver, es un peso simbólico, pero para quitarle cierto peso, porque ellos han de haber hecho un cálculo político en términos de si nosotros los censuramos, estamos en cierta manera dando la razón a la fiscalía, lo cual no tiene una cosa que ver con la otra. Claro. Las 10 de la mañana, 9:59, don Alcides, las 9:59. Una última inquietud para el doctor Julio César Cueva. Ayer escuchamos, no todo, porque la verdad es que hubiera sido un dolor de cabeza, más que un dolor de cabeza, hubiera generado una jaqueca, las 2 horas y más de la intervención del doctor Wilman Terán, con palabras grandilocuentes y en ciertos momentos hasta delirantes. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que estas ternas que se envían, porque la verdad que los que envían las ternas también aquí son responsables y muy responsables para integrar a los miembros del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia de turno, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Defensoría Pública que se acaba de nombrar al nuevo defensor público y el presidente de la República también, al que de turno, ¿no? Porque supuestamente estos vocales duran 5 años, pero en estos 5 años, desde que se nombró al Consejo de la Judicatura actual, han cambiado varios, pues. Entonces se han tenido que mandar más de una vez las ternas. La pregunta es cómo se hace para que elijan a personas medianamente idóneas, medianamente que les revisen sus files, medianamente como dicen, que tengan probidad, no notoria, no, ya eso, que tengan medianamente probidad y para que vayan al Consejo de la Judicatura. Andrés, ahí requieres tener una reforma legal. Porque Ya. tal como está la norma, permite todo eso. Por ejemplo, eso de la probidad notoria es una alcahuetería que sirve para subir a uno y bajarse a otro, porque no tiene ningún tipo de objetividad. Los requisitos deben ser mucho más objetivos. Por ejemplo, para empezar, un examen psiquiátrico. Porque no puedes tener un hombre como esto hablando lo que habla es que esto fue desde el día 1 que él se sentó en el cargo. O sea, tú tienes que tener a alguien mentalmente sano, en general me refiero, tienes que tener a alguien mentalmente sano, porque y eso pasa por el tema de la discriminación, de la desigualdad, o sea, pasa por ese tipo, no puedes tener algún tipo de cara que te haga actuar en contra de un grupo y a favor de otro, en general me refiero, no necesariamente políticamente hablando. Pero, por ejemplo, eso de la probidad notoria tienes que eliminar. Un requisito debería ser, por ejemplo, los puntajes debe ser en base a puntajes. Si tú lo vas a poner en una terna, uno de los requisitos es no haber tenido, pero ni siquiera haber aparecido en una foto en un mitin político durante los últimos 10 o 15 años. Empecé. Poder probar de manera objetiva que realmente has estado en algo que tiene que ver con la práctica del judicial, por así decirlo. Porque yo conozco abogados que tienen 30 años y la ley exige creo que 15, pero nunca en su vida han ido a juicio porque son empresarios y son un poquitón de cosas más, pero tienen el título de abogado, pero no tienen idea ni siquiera de qué queda una unidad judicial. Tiene que tener, por ejemplo, las maestrías, sí, perfecto, pero debe de valorarse, por ejemplo, el ranking de la universidad donde obtuviste la maestría. Tú no te has de acordar esa cantidad de universidades fuertes que entregaban títulos al por mayor y que no tenían y que tuvieron que ser eliminadas por el CENESID en su momento. Entonces, debe de valorarse el ranking de la universidad en la que tú te graduaste. Debe exigirse un mínimo de notas en materias especializadas, exigirse maestrías en ciertos temas relacionados específicamente con la justicia y las notas que has tenido ahí y el promedio del tiempo que te has demorado en graduarte.
¿verdad? Porque tú puedes haber estado en la mejor universidad, haber sido el peor alumno. Y puedes haber tenido 5 títulos, pero lo sacaste en una universidad que nadie sabe dónde siquiera tiene la oficina administrativa. Entonces, También. son parámetros mucho más objetivos que te van a permitir decir, bueno, no tiene vinculación política de ninguna naturaleza, pero en lo más mínimo los últimos 15 años, ha sido abogado litigante en los últimos 20 años, estudió en la universidad mejor ranqueada, tiene 3 títulos de la universidad mejor ranqueada en materia procesal, criminalística, constitucional, civil, penal, qué sé yo. Fue el mejor alumno además y se graduó en el tiempo promedio que te debes de graduarse. Entonces ya tienes más o menos una idea de alguien que sabe qué es lo que está pasando. Pero si es simple y llanamente yo te pongo, tú me debes, no te preocupes, yo te debo, tú me dices, yo te sirvo, vamos a seguir pasando lo que estamos viviendo actualmente. Ok, entonces es una reforma legal para ver la forma, para ver cómo realmente se hace una selección adecuada y Objetiva. rigurosa, ¿no? Objetiva. Yo creo que esa es la Claro, que mejor no sean palabra. parámetros subjetivos, que no sean parámetros subjetivos, porque eso es lo que permite que entre cualquier persona, que es lo que ha estado pasando. Por supuesto. Y que incluso los que nominan, los que mandan la terna, digan, no puedo enviar en la terna a unos de relleno o a unos porque, sé yo, son mis amigos, son mis partidarios, o a este sí lo vamos a poder manejar o no lo vamos a poder manejar, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, es Muchísimas que debe haber un gracias. Sí. concurso para eso, debe haber un concurso de selección previa para formar la terna, no es que vas y Ok. pides nombre y ya está, eso es básicamente. Y ese concurso debería de hacerse, como tú dices, antes de formar la terna. Por supuesto, pero el problema es que está todo distorsionado porque se demora 6 años para poner a una persona, tiene subrogantes, que nada se hace aquí de manera organizada. Entonces, tienes que... Y además, en algunos casos, como el tema presidente de la República o cosas por el estilo, no es necesariamente ni siquiera un concurso. Cuando el presidente de Estados Unidos tiene que nominar a alguien para la Corte Suprema, lo que hacen el FBI, todo el mundo hacen un background check. Entonces te revisan desde que naciste para estar seguro de que no van a pasar una vergüenza mandando ese nombre al Congreso. Aquí es exactamente lo mismo. Una vez que tengas los requisitos, tú dices, lo que el presidente dice, mire, búsqueme gente con el perfil que dice la ley y vamos evaluando aquí por último en gabinete para ver y de aquí sacamos la terna. Entonces no necesariamente es un concurso, pero sí un análisis de carpetas de gente que vas a mandar en la terna. Pero aquí eso no es lo que pasa. No, no, definitivamente no es lo que pasa. Las 10 de la mañana, ya con 5 minutos, 10:05. Gracias al doctor Julio César Cueva García por estar con nosotros, prestigioso penalista, máster en Derecho Constitucional, catedrático que está esta mañana en Punto de Vista, analizando los temas del sistema de injusticia que hay en el sistema de injusticia que hay en el país. Gracias y que tenga muy buen día, Julio. Que le vaya bien, doctor. Y Gracias, sí, felicitaciones, gracias y Andrés, buen día para felicitaciones ustedes. por estar en su mes de julio. Gracias, buen día. Buen día. Bueno.